Se suponía que sería un día normal. El sol de la mañana colgaba bajo en el cielo, proyectando un suave resplandor naranja sobre la ciudad. Una mujer serena y segura de sí misma salió de su coche frente al juzgado. Subiendo rápidamente los escalones de piedra, su nombre era Erika James, no era una cualquiera. Ella era una jueza, una profesional experimentada que había ascendido en un sistema. Eso no siempre lo hizo fácil para gente como ella, pero hoy en día nadie la reconocería por lo que era. Erika aún no había enfrentado desafíos antes de su carrera, aunque estaba llena de logros. No estuvo exenta de dificultades, pero nada podía prepararla para lo que estaba a punto de suceder. Cuando entró al juzgado, la energía cambió al guardia de seguridad en la entrada. Un hombre llamado oficial Tom Spencer la miró con sospecha. No la había visto antes. Y eso le molestaba. En su mente ella era solo otra persona entrando al edificio. Alguien que no pertenecía a un lugar donde el poder estaba tan a menudo reservado para gente como él. Señora, dijo con voz ronca y entrecerró los ojos mientras ella se acercaba a los detectores de metales. Salir de la línea Erika no es de las que se echan atrás fácilmente. Se detuvo solo por un momento. ¿Hay algún problema, oficial?, preguntó con voz tranquila pero firme. Le hizo responder de inmediato. Su mirada la recorrió desde su traje azul marino perfectamente planchado. A la mirada confiada en sus ojos, algo en ella le molestó. Ella no parecía pertenecer a un grupo de gente como ella. No entraban a un juzgado con ese tipo de confianza sin un pequeño recordatorio de quien estaba realmente a cargo. No puedes entrar aquí luciendo así, murmuró dando un paso adelante para bloquearle el paso. No, no lo había mostrado. Erika metió la mano en su bolso y sacó sus credenciales. Nada menos que un juez federal, ella lo sostuvo esperando que él reconociera la autoridad que ella tenía. Echó un vistazo rápido a la placa, apenas reconociéndola, antes de guardarla en su bolsillo. Me gustaría recuperarlo, dijo levantando una ceja, pero Spencer simplemente ignoró su petición. Y señaló la sala de proyección cercana mientras la conducía al estrecho pasillo. El ritmo cardíaco de Erika se aceleró, algo no estaba bien, podía sentir la tensión en el aire. Cuando se acercaron a la pequeña habitación aislada, en el momento en que entraron, Erika vio un par de tijeras. Sentados ociosamente en el mostrador, su frío acero brillaba bajo las duras luces fluorescentes. Siéntate, ordenó Spencer, su tono era un poco demasiado agudo. No doy mi consentimiento a esto, dijo Erika. Su voz es firme, no tienes ninguna causa legal para detenerme, esto es innecesario. Spencer, imperturbable ante sus protestas, simplemente sonrió. Ya basta, dijo, haciéndole señas para que se sentara. Erika sintió el peso frío de su mano mientras la guiaba hacia la silla. Por un momento pensó en mantenerse firme. Pero algo en el comportamiento de Spencer, su arrogante y petulante confianza, le hizo darse cuenta de que cualquier resistencia adicional solo intensificaría las cosas por las que había pasado lo suficiente en su vida como para entender cuándo era el momento de elegir sus batallas. Pero hoy no se trató solo de ella, los Clippers cobraron vida con entusiasmo. El sonido llenó la habitación como un enjambre de abejas enojadas. Erika sintió que se le cortaba la respiración en la garganta. Pero ella no se inmutó, todavía no cuando sabía lo que vendría después. La máquina volvió a zumbar y con cada pasada mechones de su cabello caían al suelo. Los oficiales a su alrededor se rieron como si esto fuera solo otra parte rutinaria del día. Para ellos, ella era solo una mujer. Solo otra víctima de su poder. Ya se ve mejor, murmuró uno de los oficiales. Ella debería haber entrado aquí con algo de respeto. Spencer se burló mientras se limpiaba la manga. Erika no lloró, no gritó, ni siquiera parpadeó. Ella se sentó en esa silla, su dignidad fue despojada hebra por hebra y, sin embargo, algo dentro de ella comenzó a arder con un propósito. Ella sabía que habían cometido un grave error y no se trataba solo de su cabello. Se trataba de algo mucho más importante y pronto todos comprenderían el error que habían cometido. Ella se aseguraría de ello en el momento en que terminaran. Spencer abrió la puerta casualmente y le hizo un gesto para que se fuera. Su rostro estaba satisfecho al pensar que su demostración de poder la había destrozado. Pero Erika no se quebró todavía, se levantó lentamente, sus manos temblaban apenas un poco. Y regresó al pasillo. El silencio en el juzgado era sofocante, pero Erika mantuvo la cabeza en alto. Mientras caminaba por el pasillo hacia la sala del tribunal, podía sentir el peso de cada paso, no porque tuviera miedo. Pero como ella sabía la verdad, acababan de agredir a un juez en su propio juzgado. Y estaba a punto de hacérselo pagar cuando Erika entró en la sala del tribunal. Todas las miradas se volvieron hacia ella y el silencio era ensordecedor. Ella pasó junto a filas de abogados, periodistas y acusados, con la mirada fija al frente.
Sin reconocer la confusión, la incredulidad o incluso la compasión en la sala, no tenía tiempo para eso y entonces los golpeó. La mujer que acababan de humillar, la que había sido escoltada por los pasillos como una criminal. Ella era la jueza Erika, se puso detrás del estrado, su rostro tranquilo, su resolución clara. Ella había tomado su asiento, la sala del tribunal no era solo suya, estaba a punto de convertirse en el lugar donde se hacía justicia. Sería servido. Erika respiró hondo mientras se acomodaba en el asiento del juez. Sus dedos se curvaron alrededor de los bordes de la madera pulida, su cuero cabelludo aún le dolía por la humillación. Los restos de su cabello yacen en montones desechados en el suelo de esa habitación fría. Pero no había tiempo para pensar en eso, no ahora, ahora tenía un trabajo que hacer. Un trabajo para el que había pasado años preparándose, un trabajo que ahora se había vuelto mucho más importante. Más que cualquier otro día de su carrera, la sala del tribunal quedó en silencio mientras ella observaba la habitación. Los abogados se removieron en sus asientos, se escucharon murmullos nerviosos y el público no estaba seguro de lo que acababa de suceder. Ahora era plenamente consciente de que algo era diferente. La mujer que todos habían asumido era solo otra víctima. Solo otra persona en la larga fila de aquellos aplastados por el sistema estaba ahora sentada en el banquillo. Ella no estaba allí como espectadora o acusada, estaba allí para presidir, ella era la jueza. Los ojos de Erika recorrieron la habitación observando los rostros sorprendidos de quienes la habían presenciado mientras la conducían por los pasillos. Como una criminal podía sentir sus miradas, algunas confundidas, otras incómodas. Pero ninguno de ellos estaba preparado para lo que estaba a punto de suceder, no tenían idea de lo que significaba enfrentarla ahora. Esto ya no era un drama judicial para ellos, era algo personal. Algo que expondría las grietas en un sistema que creían conocer. Se aclaró la garganta. Su voz era tranquila y uniforme mientras hablaba. Hoy comenzaremos con el testimonio del caso 3. 412b Estados Unidos contra el oficial Tom Spencer. El silencio en la sala del tribunal era denso, pero la presencia de Erika lo atravesó como un cuchillo. Nadie se atrevió a hablar fuera de lugar. Nadie se atrevió a cuestionar su autoridad, no después de lo que acababan de ver. Ella no era una mujer frágil que pudiera ser derribada, era una fuerza a tener en cuenta. El oficial Spencer estaba allí sentado en la mesa del acusado, su habitual aire de superioridad había desaparecido. Reemplazado por un nerviosismo visible que era imposible pasar por alto, sus ojos se desviaron de Erika. A los otros oficiales en la habitación, pero ninguno de ellos se atrevió a mirarlo a los ojos, todos sabían que algo había cambiado. Y todos podían sentir el peso del momento, el mismo oficial que una vez había humillado a Erika. Ahora era él quien enfrentaba el juicio y esta vez el poder había cambiado. El abogado de Spencer fue el primero en estar listo para hablar, pero Erika lo detuvo con una mano levantada. No me interesa lo que tengas que decir sobre el carácter del acusado. Me interesa la verdad. Y la verdad, señor Spencer, es que sus acciones fueron una violación de los derechos de no solo una persona, pero de la propia ley. La mesa del fiscal se movió incómodamente. El abogado defensor parecía querer objetar, pero la sala ya había cambiado, nadie se rendiría hoy no. Erika era la jueza ahora y se iba a asegurar de que todos supieran lo que eso realmente significaba. A medida que avanzaba el juicio, Erika mantuvo su actitud tranquila, pero detrás de sus ojos había una tormenta silenciosa. Ella estaba decidida a sacar la verdad a la luz y no permitiría que nadie la ocultara. Ni la defensa, ni los otros oficiales y ciertamente no el sistema que había permitido a Spencer actuar durante tanto tiempo. Los testigos fueron llamados uno por uno y cada historia que surgió pintó un cuadro condenatorio de la conducta del oficial. Testimonios de brutalidad policial, racismo y los fallos sistémicos que permitieron que las acciones de Spencer pasaran desapercibidas. Durante tanto tiempo estuvieron al descubierto para que todos los vieran. Erika escuchó atentamente cada palabra. Tomando nota sin permitir que su enfoque flaqueara, el caso era más fuerte de lo que cualquiera había anticipado. Pero no se trataba solo del caso, se trataba de mucho más. Cada palabra pronunciada, cada hecho presentado y cada acción realizada en esa sala. Era parte de una misión más grande. Erika no solo buscaba justicia para ella misma, o para las víctimas en este caso, su objetivo era exponer el sistema roto, que había permitido que el abuso floreciera durante décadas. Cuando llegó la primera ruptura, Erika permaneció sentada en el banquillo. Sus dedos golpeaban suavemente la madera con los ojos fijos en el acusado. Spencer estaba sentado nerviosamente con su abogado a su lado. Pero los ojos de Erika nunca lo dejaron, ella podía ver la vergüenza en su postura ahora. El hombre que una vez se enorgulleció de su autoridad ahora estaba reducido a un manojo de nervios. Por primera vez se dio cuenta de las consecuencias de sus acciones,
Había cruzado una línea y Erika no iba a dejar que se saliera con la suya. Cuando el descanso terminó y la sala se llenó nuevamente, Erika se puso de pie y se giró para mirar hacia la sala del tribunal. Su voz era firme mientras hablaba. Hemos escuchado suficiente, es hora de proceder con la siguiente fase de este caso, pero no se equivoquen, lo que suceda después afectará mucho más que solo este juicio. La tensión en el aire era palpable, todos esperaban el siguiente movimiento. El abogado defensor miró nerviosamente el reloj. Sabía que se estaban quedando sin tiempo para presentar su caso, pero la verdad ya había salido a la luz. Y no había vuelta atrás. Erika no se inmutó cuando volvió a ver a Spencer. Su nerviosismo era evidente. Ella sabía que el juego había cambiado, él ya no tenía el control, ella lo tenía. Su voz resonó en la habitación. Mientras entrega el siguiente conjunto de instrucciones, el tribunal volverá a reunirse en breve. Y cuando lo hagamos escucharemos más testigos y más verdades que necesitan ser expuestas. Porque lo que habéis visto aquí hoy es solo el comienzo. La sala quedó en silencio mientras se llamaba a los testigos, pero ya no se trataba solo de los hechos. Se trataba de la gente que había sido ignorada, reprimida y oprimida durante tanto tiempo. Los que habían sido silenciados por el miedo, por el poder, por un sistema que les decía que sus voces no importaban. Hoy por fin estaban siendo escuchados, y Erika sabía que era el verdadero poder de la justicia. No es el veredicto, ni el castigo, sino la verdad que salió a la luz sin importar lo difícil que fuera escucharla. Mientras volvía a sentarse, golpeó suavemente el escritorio con el mazo y miró la habitación una última vez. Todos estaban mirando, la sala del tribunal se había convertido en un campo de batalla y Erika estaba lista para la guerra. A medida que el juicio continuaba, la presencia de Erika en la sala del tribunal era innegable, cada palabra que pronunciaba tenía peso. Y cada decisión que tomaba enviaba una onda a través de la sala. Los testigos seguían llegando. Uno tras otro, cada testimonio más condenatorio que el anterior, las piezas del rompecabezas iban encajando en su lugar. Y Erika sabía que la verdad finalmente saldría a la luz, pero lo que no esperaba era. La pregunta era hasta dónde llegaría este caso, cuánto expondría no solo las acciones de un hombre. Pero el mismo sistema que le permitió prosperar a Spencer se sentó a la mesa del acusado. Visiblemente conmocionado, su arrogancia de antes ahora fue reemplazada por el miedo, no tenía idea de lo que vendría después. Su abogado se puso cada vez más a la defensiva y sus argumentos se desmoronaban a medida que hablaba cada nuevo testigo. Pero Erika no se dejó intimidar, había visto el sistema roto por lo que era y ahora estaba en el proceso de abrirlo. No se trataba solo de llevar a un oficial ante la justicia, se trataba de responsabilizar a todos. ¿Quién había permitido que este tipo de abuso continuara? La mente de Erika corría mientras escuchaba al siguiente testigo. Un compañero oficial que había trabajado junto a Spencer parecía inquieto y le temblaban las manos. Mientras hablaba sobre la mala conducta que había presenciado, fue el primero en admitir que había hecho la vista gorda. Ojo demasiado asustado para hablar, pero ahora no tenía otra opción. Su testimonio solo confirmó lo que Erika ya sabía. Spencer no fue un caso aislado, este tipo de comportamiento era endémico dentro del sistema. Cuando el testigo terminó, Erika no esperó las objeciones de la defensa, ella sabía a dónde iba esto. Ella se puso de pie y se dirigió a la sala con una voz que exigía atención. El oficial Spencer dijo que al cruzar miradas con el acusado, no está siendo juzgado solo por la agresión a una persona. Está siendo juzgado por algo mucho más grande que eso. Te has convertido en la cara de un sistema roto. Un sistema que ha protegido a hombres como usted durante demasiado tiempo. La sala del tribunal cayó en un tenso silencio. Spencer se movió incómodo en su asiento, pero Erika no se detuvo, podía sentir las miradas de todos en la habitación sobre ella. Podía oír los susurros de los abogados y la audiencia, pero ella estaba concentrada en la verdad. Hoy continuó, este tribunal no solo los llevará ante la justicia, sino que arrojará luz sobre todo el sistema que te permitió operar con impunidad durante tanto tiempo y esa luz brillará a través de cada muro de silencio. Que te ha protegido a ti y a otros como tú. El abogado defensor se puso de pie con el rostro enrojecido de frustración. Su señoría, objetamos que estas declaraciones están fuera de lugar y son irrelevantes para el caso en cuestión. Erika levantó la mano para silenciarlo. Lo permitiré, los hechos son claros. Y la gente necesita escuchar la verdad. No estamos aquí solo para procesar a un hombre. Estamos aquí para exponer la corrupción, la dinámica de poder y las fallas sistémicas que han permitido que este abuso prospere. La sala estaba cargada de tensión cuando las palabras de Erika se asentaron. El abogado de Spencer se sentó con un bufido. Incapaz de contrarrestar la verdad que se estaba revelando ante los ojos de todos, Erika sabía que esto no iba a ser fácil.
El sistema al que se enfrentaba estaba muy arraigado y protegido por capas de burocracia y poder. Pero también sabía que la única forma de cambiar algo era asumirlo de frente, y en ese momento la mejor manera de comenzar era con Spencer. Se había convertido en el chivo expiatorio, la cara de todo lo que estaba mal, pero también fue la primera ficha de dominó en caer. Y Erika estaba decidida a asegurarse de que cayera fuerte. El juicio continuó con más testigos. Un juez retirado que había trabajado junto a Spencer testificó sobre las numerosas quejas que se habían presentado contra él a lo largo de los años. El juez Richard Montgomery, un hombre mayor con rostro severo, describió cómo se habían ignorado las quejas. Enterrado y despedido sin ninguna investigación, explicó cómo oficiales como Spencer habían sido protegidos por la vieja guardia. Los jueces y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que hicieron la vista gorda y permitieron que los abusos continuaran sin control. Erika escuchó atentamente, su corazón pesado por el peso de la evidencia. Cuanto más escuchaba, cuanto más se daba cuenta de lo profunda que era la podredumbre. Spencer no era solo un oficial rebelde. Él era el producto de un sistema que no había logrado exigir cuentas a sus propios cómplices, y ahora ese sistema estaba siendo juzgado. A medida que avanzaba el día, la tensión en la sala del tribunal solo crecía. Erika podía sentir cómo la energía en la sala cambiaba. Ya no se trataba solo del juicio, esto era algo más grande, se trataba de exponer la verdad. Incluso cuando la verdad era dolorosa, Erika ya no era solo una jueza. Ella era el símbolo de algo mucho más grande, un ajuste de cuentas que se había hecho esperar mucho tiempo. Al final del día, Erika había escuchado suficiente, la evidencia era clara y no había más tiempo que perder. Ella puso su mazo y golpeó una vez la madera. Vamos a levantar la sesión por hoy. Ella anunció con voz firme, pero nos reuniremos nuevamente mañana y cuando lo hagamos haremos justicia. No solo por las víctimas de este caso, sino por todos aquellos que han sido silenciados, ignorados y olvidados por el sistema. Mientras la habitación se vaciaba, Erika permaneció sentada en el banco sumida en sus pensamientos. Ella sabía que el camino por delante sería difícil, sabía que habría resistencia incluso dentro de las mismas paredes en las que trabajaba. Pero ella también sabía que la verdad ya había salido a la luz y que no había vuelta atrás. Ella había dado el primer paso hacia un cambio más grande, uno que tendría repercusiones mucho más allá de este tribunal. Mañana Spencer se enfrentaría a todo el peso de la justicia, pero Erika sabía lo que sucedería después. Sería el verdadero punto de inflexión, el momento en que el sistema que había protegido a hombres como Spencer sería responsable de su fracaso, y estaba lista a la mañana siguiente. Cuando Erika entró en la sala del tribunal, el aire se sentía diferente, había un cambio palpable en la atmósfera. La sala estaba llena de periodistas, abogados y espectadores que se habían reunido para presenciar lo que estaba a punto de suceder. El bullicio de sus conversaciones creó una corriente subyacente de tensión, pero Erika se mantuvo tranquila y decidida. Ella había visto venir este momento desde hacía mucho tiempo. Hoy no se trataba solo de un oficial o un juicio. Se trataba del sistema en sí. Erika se sentó en el banco con las manos entrelazadas frente a ella. Su mirada firme mientras observaba la habitación. Los eventos de ayer habían dejado una marca indeleble en todos los presentes. El juicio había ido más allá de una simple búsqueda de justicia. En un caso se había convertido en algo mucho más grande. La gente estaba empezando a darse cuenta de que esto no era solo una batalla legal, era una lucha por la verdad y la rendición de cuentas. Uno por uno, los testigos se presentaron, cada uno aportando su versión de la historia. Un ex empleado del juzgado testificó sobre la larga historia de quejas contra el diputado Spencer y cómo cada una de ellas había sido enterrada bajo el pretexto del procedimiento. Pero no fueron solo las acciones de Spencer las que estaban bajo escrutinio, sino también la forma en que el sistema había actuado sistemáticamente. Lo protegió a él y a otros como él, el silencio dentro del juzgado de las personas que habían permitido que este abuso continuara. Sin control era ensordecedor. Erika escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra. Cada testimonio fue otra prueba que apoyaba su creencia de que no se trataba de un incidente aislado. Este era un patrón de abuso que había continuado durante años y que había sido encubierto por aquellos en el poder. El peso de la responsabilidad sobre sus hombros se hacía más pesado con cada momento que pasaba. Ella no solo luchaba por la dignidad de una persona. Ella luchaba por la dignidad de todos aquellos que habían sido perjudicados por un sistema que les había fallado. Y entonces sucedió algo inesperado. Un nombre familiar apareció en el testimonio. El juez Terence Mahoney, el hombre que una vez fue mentor de Erika, había sido quien aprobó muchos de los casos desestimados. Quejas del hombre que una vez estuvo a su lado enseñándole los trucos del tribunal. Ahora estaba implicado en el mismo sistema que había permitido que el diputado Spencer prosperara.
Su nombre resonó por la habitación y Erika sintió una ola de traición que la invadió. Entonces ella había confiado en él, lo había admirado y ahora lo veía como realmente era. Una parte del problema era que su pulso se aceleró mientras procesaba la gravedad de esta revelación. Pero no había tiempo para pensar en ello, tenía un trabajo que hacer, tenía que llevarlo a cabo sin importar a dónde la llevara. Sus ojos se dirigieron hacia Spencer, quien se sentó en la silla del acusado, con el rostro pálido y tenso, podía sentir el peso del juicio de la sala. Y Erika no estaba dispuesta a dejarlo escapar de las consecuencias de sus acciones. Erika se puso de pie y se dirigió a la sala una vez más, su voz firme e inquebrantable resonó en toda la sala. Lo que hemos escuchado hoy no se trata solo de la mala conducta de un hombre, dijo mientras miraba fijamente a Spencer. Se trata de todo un sistema que ha permitido que este comportamiento persista sin control durante demasiado tiempo. Un sistema que ha protegido a quienes están en el poder mientras permite que se silencien las voces de las víctimas. La sala quedó en silencio, el peso de sus palabras se posó sobre todos los presentes, el abogado defensor abrió la boca para hablar. Pero Erika levantó una mano, no me interesan tus excusas, me interesa la verdad. Y la verdad es clara, el diputado Spencer y quienes lo ayudaron son culpables. No solo de abuso, sino de perpetuar una cultura de miedo y silencio. El abogado defensor dudó, pero Erika no estaba dispuesta a dejar que él la descarrilara. Estamos aquí hoy para poner fin a ese silencio. Estamos aquí hoy para decir que esto no se tolerará más y las víctimas de este sistema ya no serán ignoradas. Ya no se permitirá que los que están en el poder se escondan detrás de sus insignias y túnicas. Erika hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran hondo. Ella pudo ver la sorpresa en el rostro de Spencer cuando se dio cuenta de que no tenía más aliados. El sistema en el que había confiado para protegerse se estaba desmoronando y no había forma de detenerlo. Pero Erika no había terminado ni por asomo y se dirigió al secretario del tribunal. Ella dijo que por favor agregue al registro los siguientes documentos y señaló la pila de papeles que tenía frente a ella. Estos son los registros de las quejas presentadas contra el diputado Spencer y los nombres de cada funcionario. Quienes decidieron ignorarlos son las personas que permitieron que este abuso continuara. Son tan culpables como Spencer y la sala del tribunal estalló en murmullos. El abogado defensor parecía querer objetar, pero Erika lo silenció con una mirada fría. No pretenderemos que esto es solo cuestión de las acciones de un hombre. Ella dijo que se trata de un sistema que ha fallado. Y hoy ese sistema rendirá cuentas. Erika hizo una pausa para dejar que el peso de sus palabras se asentara en ella. Ella podía sentir el cambio en la habitación, la comprensión de que esto ya no era solo un juicio. Fue un punto de inflexión. El silencio que una vez había protegido a los poderosos ahora se estaba rompiendo. Paz. Mientras el equipo de defensa se apresuraba a reagruparse, Erika permaneció sentada con la mirada fija en Spencer. No tenía idea de lo que vendría después y nadie más lo sabía. Que conste en acta que Erika continuó con su voz firme en que este tribunal no descansará. Hasta que cada persona que haya desempeñado un papel en permitir este abuso rinda cuentas, esto no es solo un tribunal. Este es el comienzo de algo más grande, un movimiento por la justicia, un ajuste de cuentas que no se puede ignorar. Ella golpeó el mazo y el sonido resonó por la sala. Este juicio se aplaza por hoy. Pero no se equivoquen, está lejos de terminar, ya que la sala se vació lentamente. Erika se sentó en silencio, su mente acelerada, sabía que esto era solo el comienzo. La lucha por la justicia estaba lejos de terminar y el camino por delante sería difícil, pero ella estaba lista, ya había tomado su decisión. Ya no había vuelta atrás. Erika James ya no era solo una jueza. Ella fue una fuerza de cambio y no se detendría hasta que se escuchara la verdad, sin importar cuánto tiempo tomara. O cuántos obstáculos se interpusieron en su camino al día siguiente, cuando Erika entró nuevamente a la sala del tribunal. El peso de los días anteriores colgaba en el aire, la sala del tribunal vibraba de anticipación. La gente hablaba, susurraba y lanzaba miradas furtivas hacia la mesa del acusado. Ya no era solo otro día en la corte, la sala se había transformado, ya no se trataba solo de un caso. Se trataba del ajuste de cuentas de todo un sistema, una institución construida sobre el poder y el silencio. Erika era el centro de todo y sintió las miradas de todos en la sala sobre ella mientras caminaba hacia su asiento. Los periodistas, los abogados, los espectadores, todos estaban esperando su siguiente movimiento. Pero esta vez no se trataba solo de ellos, esto era más grande de lo que cualquiera de ellos podía entender. Ella sabía que este juicio estaba lejos de terminar, pero lo que vino después fue aún más significativo. Las ruedas de la justicia se movían, pero no se trataba solo de castigar a un hombre, se trataba de cambiarlo todo.
sobre asegurarse de que el sistema que había permitido a Spencer actuar con impunidad durante tanto tiempo ya no fuera el mismo. Erika no solo estaba sentada en ese banco para juzgar un caso, estaba sentada allí para asegurarse de que algo así nunca volviera a suceder. A medida que avanzaba el día, aparecieron más testigos, las compuertas se habían abierto y lo que siguió fue un desfile de historias. Cada uno más escalofriante que el anterior, pero no fueron los hechos los que hicieron doler el corazón de Erika. Eran los rostros de las personas que habían sido ignoradas, descartadas, desestimadas. Las víctimas de un sistema que les había dicho que sus voces no importaban. Una mujer se puso de pie para testificar a continuación. Su nombre era Maya Collins y había sido pasante en el juzgado donde trabajaba Spencer. Había sido una de las muchas. Quien había sido sometida a su agresión, su trato que la hacía sentir pequeña e insignificante. Maya nunca había podido hablar antes, pero ahora con el peso de la verdad detrás de ella. Ella dio un paso adelante. Mi nombre es Maya Collins, dijo con la voz ligeramente temblorosa. Pero su determinación es clara. Trabajé aquí durante un año y durante ese tiempo fui testigo del comportamiento del diputado Spencer. No solo era grosero, era agresivo y atacaba a personas vulnerables. Las personas que no tenían el poder de defenderse usaron su posición para intimidar y humillar a Erika, quien se sentó más derecha en el banco. Sus ojos nunca dejaron a Maya. La sala del tribunal quedó en silencio. Este no era solo otro testimonio. Esta era la voz de alguien que había sido silenciado por el miedo por un sistema que había permitido a Spencer salirse con la suya. «¿Pero ya no denunciaste su comportamiento?», Erika preguntó con voz tranquila, pero con un filo de acero. Maya dudó un momento antes de responder. «Lo intenté, pero cada vez. Me dijeron que así es como funcionan las cosas aquí y que no valía la pena hacer olas. Que debería estar agradecida por la oportunidad». El corazón de Eric se apretó en su pecho. Fue la misma historia una y otra vez. Maya no fue la primera persona en decir esas palabras. Y ella no sería la última persona que había sido silenciada no solo por Spencer, pero por el sistema que había sido cómplice de sus acciones, el sistema que le había permitido continuar con sus abusos. Sin consecuencias, Maya continuó, su voz ganando fuerza a medida que continuaba. No soy el único que ha sido dejado de lado. No soy la única que ha sido ignorada y desestimada, pero estoy aquí ahora y estoy hablando porque esto está mal. Tenemos que dejar de fingir que estas cosas no existen. Erika asintió con un profundo sentido de comprensión, pasando entre ellos. Gracias, Maya. Ella dijo suavemente, tus palabras importan más de lo que crees. Cuando Maya salió del estrado, la mente de Erika corrió. El sistema le había fallado a tanta gente como Maya. Como ella, gente que había sido tratada como si no importara, pero hoy eso está cambiando. Erika no iba a dejar que este caso fuera otra estadística, no iba a dejar que las historias de estas personas quedarían sepultadas bajo un velo de indiferencia. El abogado defensor estaba cada vez más desesperado. Cada minuto que pasaba, sus argumentos se desmoronaban a medida que más testigos subían al estrado, cada uno desmenuzando el caso de la defensa. Pero a Erika no le interesaban sus intentos de distraerla, le interesaba la verdad. Y la verdad se hacía cada vez más clara a medida que ella se ponía de pie una vez más. Dirigiéndose a la sala del tribunal con una voz que se escuchó por toda la sala firme e inquebrantable, estos testimonios. Estas historias no son incidentes aislados, no son eventos únicos. Lo que estamos escuchando hoy es un reflejo de un problema mucho mayor, un problema sistémico que se ha permitido que prospere. Bajo el pretexto de la autoridad, no se trata solo de lo que hizo el diputado Spencer. Se trata de lo que hicieron todos los que lo habilitaron. Se trata de una cultura de silencio, de indiferencia, de proteger a los poderosos. Mientras dejaba a los vulnerables a su suerte, la habitación estaba en silencio y el peso de sus palabras se instalaba en ella. El rostro de Spencer se había vuelto aún más pálido y sabía que las paredes se estaban cerrando a su alrededor. Su defensa se estaba desmoronando y no había escapatoria. La voz de Erika se hizo más aguda. Este juicio no se trata solo de buscar justicia para una persona, se trata de retener a todas las personas. Quien permitió que este sistema existiera debe rendir cuentas. Se trata de asegurarse de que nadie tendrá que enfrentarse nunca más a lo que estas víctimas han enfrentado. La sala del tribunal estalló en susurros. Pero Erika los ignoró, se volvió hacia el abogado defensor con ojos fríos. Puedes intentar darle un giro a esto como quieras. Pero la verdad está aquí y no será silenciada. Erika golpeó su mazo con firmeza. El equipo de defensa se recostó en sus sillas, derrotado. Spencer no tenía idea de lo que vendría después. Erika había pasado años preparándose para este momento, y ahora era el momento de terminar lo que había comenzado. Nos reuniremos mañana,
dijo Erika con voz firme, y cuando lo hagamos terminaremos esto. Y nos aseguraremos de que el mundo sepa que la justicia no tiene límites mientras la sala se vacía lentamente. Erika permaneció sentada con el peso de lo que acababa de suceder presionándola, pero sabía que esto era solo el comienzo. La lucha por la justicia no había terminado ni por asomo, pero ella estaba preparada para lo que viniera después. Y nada le impediría asegurarse de que se escuchara la verdad cuando el juicio finalmente llegara a su fin. Erika James se mantuvo erguida mientras el peso de todo lo sucedido se posaba sobre ella en la sala del tribunal. Una vez lleno de tensión y miedo, se había transformado en un lugar de revelación, responsabilidad y, en última instancia, justicia. Spencer, una vez una figura de poder y arrogancia, fue despojado de su autoridad y expuesto como el cobarde que realmente era. Pero no se trataba solo de Spencer, se trataba del sistema que le había permitido a él y a tantos otros como él actuar con impunidad, el compromiso inquebrantable de Erika con la verdad y la justicia. Había preparado el escenario para algo mucho más grande que este juicio. Había arrancado el velo de la cultura del silencio y la corrupción, sacando a la luz las voces de aquellos que habían sido silenciados durante demasiado tiempo, y mientras ella se sentaba en su escritorio. Sabía que la lucha por la justicia estaba lejos de terminar, y estaba decidida a que no había vuelta atrás en cómo eran las cosas antes. El mundo había visto la verdad, y ahora no había vuelta atrás. La historia de Erika James nos recuerda a todos que la justicia no se trata solo de hacer cumplir la ley, sino de responsabilizarnos unos a otros. Se trata de no quedarnos de brazos cruzados cuando vemos algo mal y de hablar abiertamente. Incluso cuando el sistema parece estar en nuestra contra, Erika nos mostró que no importa cuán poderoso sea. Las fuerzas de la corrupción pueden hacer parecer que la verdad siempre encontrará una manera de brillar. Especialmente cuando alguien tiene el coraje de ponerse de pie y luchar por ello, y por aquellos de nosotros que vemos cómo se desarrolla esta historia. Podemos sacar una lección vital de ello. Nadie es demasiado pequeño para marcar una diferencia, cada voz, cada acción. No importa cuán pequeño sea el potencial de generar un cambio, la lucha por la justicia continúa. Y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en esto. Ahora quiero saber de ti. ¿Te resonó este video? Si crees en el poder de la justicia y en luchar contra la corrupción, presiona el botón de comentarios y escribe uno. Déjame saber si esta historia te inspiró a actuar en tu propia vida, pero si sientes que el contenido se puede mejorar. Si hay algo más que quieras ver, no dudes en comentar 0 para que pueda asegurarme de entregarlo. Contenido que impacta aún más fuerte la próxima vez que tu voz importe. Sigamos conversando.